Dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, quiero que vayan allá, versículo 18. Efesios 5:18. Dice la palabra que no os embriaguéis con vino. Este año vamos a cerrar un año sin borracheras, sin bailes, sin estar entrando a ningún lugar o de genocidio, de pecado, ni tampoco trayendo el pecado a nuestras casas. Vamos a cerrar un año en santidad. No los oigo. Los que bailan los 24 y los 31. Vamos a cerrar un año en santidad si de verdad queremos que Dios nos bendiga el año 26. Por eso el apóstol Pablo lo dice: no se embriaguen con vino, en lo cual que hay disolución. Antes, en lugar de emborracharnos, estar bailando los 50 de Joselito y estar bailando con los doctores de la carranga, vamos a llenarnos del Espíritu Santo. Amén. Creo que es un desafío que hoy les voy a hacer y no sé si encuentre muchos amenes hoy por eso, porque es un cambio de conducta. Por eso tenemos que entender la importancia de cerrar un año lleno del Espíritu Santo y encontrar la necesidad de mantenernos llenos del Espíritu Santo, de que nuestra vida esté llena, una necesidad. Pero yo a veces siempre encuentro estudiando la palabra o pensando, meditando, y el Espíritu Santo me ministra de cómo hacer que usted tenga una necesidad cuando no lo anhela, no lo quiere. ¿Cómo lograr? Yo necesito el Espíritu Santo si no lo conocemos. Entonces, para eso necesitamos conocer cuáles son los beneficios de estar uno lleno del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los beneficios? Porque si el apóstol Pablo dice no se emborrache, que ahí no hay beneficio. Antes de emborracharse, mejor llénense del Espíritu Santo. Llénense, versículo 19. Y mire lo que hicimos hoy mientras usted estaba cantando y adorando. Mientras cantaba y adoraba, se está diciendo cómo llenarnos del Espíritu Santo. ¿Cómo me puedo llenar del Espíritu Santo, pastor? Y aquí viene algo cuando a alguien le gusta llegar tarde al culto y ni siquiera alcanza a adorar. La iglesia está diseñada para ayudarnos, los músicos, para que usted entre. Y si usted no logra entrar a través de la alabanza, a través de los cultos, debe de usted buscar la forma o la fórmula en casa de llenarse. Porque lo da claro, con salmos. ¿Cómo me lleno? Hablando entre vosotros con salmos, hablando la palabra de Dios. Necesito hablar las escrituras con mis hermanos, con mi familia. Así me lleno, escuchando la palabra en las escuelas, escuchando la palabra en los cultos. Yo necesito llenarme así. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, canta, habla de Dios, porque de lo que está lleno, de eso habla, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cánticos espirituales, cantando y qué más, y alabando al Señor en vuestros corazones. Es algo especial cuando usted adora, cuando usted canta. Es algo que David descubre que el Señor en lo íntimo le hace comprender sabiduría. David encuentra estamos hablando de un rey poderoso, famoso, de un hombre que en aquel tiempo era la primera potencia del mundo, Israel. Y este hombre le gustaba entrar en la presencia del Señor, cantar, adorar. Y dice en el versículo 12, he aquí, tú amas la verdad en lo secreto, en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dice, al corazón contrito y al corazón humillado tú no desprecias. David entendía cómo enamorar a Dios, porque en esos instantes
que uno toca en la adoración, Él lo toca a uno. Él ministra hasta lo más profundo de nuestras entrañas, de nuestro ser. Entra hasta lo más profundo de nuestra alma. Y eso se convierte en una intimidad poderosa. Y es ahí donde Él fluye, llena con su Espíritu Santo nuestros corazones, nuestra alma. Y de ahí usted recibe los beneficios. Primer beneficio de estar lleno del Espíritu Santo es un despertar espiritual. Es donde usted despierta a las cosas de Dios. Es donde usted despierta, se aviva. Es donde usted es impulsado, es inspirado por el Espíritu Santo. Es donde a usted no se le tiene que estar diciendo vamos a culto, porque usted está despierto. Tiene discernimiento de espíritu. El Espíritu de Dios, cuando usted se llena del Espíritu Santo, entonces ahí es donde Él puede usarnos, hablarnos, oímos su voz. Es ahí donde Él nos habla, y en el lugar donde estamos con los sentidos espirituales despiertos. Y es ahí donde Él nos habla. Él habla a través de nuestra boca. Él mira a través de nosotros. Él toca a través de sus manos. Es ahí donde hay sanidad, donde hay algo pasa donde usted esté. Con un despierto se puede hacer mucho. Con un dormido no se hace nada. La iglesia tiene que estar despierta, y para estar despierta tiene que estar llena del Espíritu Santo. En segundo lugar, el Espíritu de Dios, aparte de despertarnos, nos empodera, nos capacita, nos hace aptos para un lugar. Note que cuando se necesitan los hombres para desarrollar una labor en la iglesia, los requisitos son que sean aptos, capacitados, pero también que sean llenos del Espíritu Santo. Los 7 que escogieron, una de las cosas que exigió el apóstol Pedro es que estén llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo se escoge una persona que está llena del Espíritu Santo? ¿Cómo puede alguien discernir? Ese está lleno, este no está lleno, este sí está lleno, este no está lleno, este sí está lleno. Y me pone a mí a pensar que parece que la llenura se nota, se ve. Cuando alguien está lleno, se mira. Ese está lleno del Espíritu. Por sus reacciones, por sus acciones, por sus conductas, por su comportamiento, por su carisma, por su entrega, por su gana, por su pasión, por su ímpetu. Eso es el Espíritu Santo. Despierta un corazón, le pone poder, le pone fuerza, le pone ímpetu, pero también le da capacidad. Hay en el libro de Ezequiel, yo quiero que vayan allá por un instante. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, dice la palabra que el Señor vivificó el valle de los huesos secos. El Señor lleva a Ezequiel en el año 580, entre el año 585 y 516, 586, 516, que es el periodo en el que Israel está en cautiverio. Y hablar de Ezequiel tiene que meterlo uno ahí en ese periodo de 70 años de cautiverio. ¿Cómo está el pueblo de Israel? Está muerto, esclavo, pobre. Está subyugado por el imperio babilónico y también por el imperio persa. Están mal. Y el Señor le hace ver allí a Ezequiel un valle, y un valle de huesos secos, muertos. Si están secos, están muertos. Completamente, digamos, desolado, tristeza. Así estaba Israel. Y en ese momento que está así Ezequiel, Dios le dice: vas a profetizar sobre esos huesos secos. Y le da la orden de profetizar a ese valle de huesos secos, pero le hace una pregunta al Señor, y yo quiero que por favor miremos ahí el texto. La mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová. ¿En dónde lo llevó? ¿Quién lo llevó? El Espíritu Santo. ¿A dónde llevó? Esto lo deja uno pensando. Ezequiel, en medio de un periodo bien caótico, estaba lleno del Espíritu Santo.
Y ahí en el espíritu, dice, lo puso en medio de un valle que está lleno de ¿qué? De huesos, de huesos. Verso 2. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Lo hizo sentir la muerte, el caos ahí. ¿Qué mira uno, qué siente uno cuando pasa por el lado de calaveras? ¿Cierto? Si uno nomás mira una, se asusta. ¿Qué ver cientos de calaveras secas ahí? Lo hizo sentir eso. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, ¿cómo eran? ¿Cómo eran? Secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿qué le preguntó el Señor? ¿Vivirán estos huesos? ¿Vivirán? Y dije, Señor Jehová, qué respuesta tan hermosa. Tú lo sabes. No le dijo ni no, ni le dijo sí, pero la pregunta es, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán? 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 Versículo 4. Y me dijo entonces, ¿qué le dijo el Señor a él? Mire lo que se necesita cuando usted tiene una familia que uno dice, pastor, mi familia está muerta espiritual. No, pastor, mi trabajo es mi trabajo. No hay sino pecado, pastor. No hay que escoger nada. Usted podrá decir, no, mi país, mi ciudad, mi barrio. Lo que necesita esos barrios es una persona llena del Espíritu Santo. Lo que necesita tu familia es una persona llena del Espíritu. Y le dijo entonces el Señor a Ezequiel, ¿qué le dijo en el año 586 antes de Cristo, en medio de la pobreza y de la esclavitud, en medio de un caos completo? Le dijo, profetiza sobre estos huesos y diles. ¿Qué les tenía que decir? Huesos secos, oíd palabra de qué. ¿Tiene algún hueso seco por ahí usted? Que necesita oírte. Profetizar para hoy es predicar la palabra de Dios. Verso 5. Así ha dicho Jehová, huesos secos. El Señor a estos huesos le dijo, he aquí, yo hago, ayúdeme, entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu. ¿Y qué más? ¿Y qué les va a pasar? Y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Verso 7. ¿Qué hizo entonces? ¿Qué hizo entonces Ezequiel? Esa fue la orden del Señor. Dice, profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Versículo 8. Y miré, y he aquí que tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos ¿qué? Ya los tenía casi coronados, ¿no? Pero ¿qué no tenían? ¿Qué no tenían? ¿Qué no tenían? Vida. Versículo 9. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. ¿Y qué les va a pasar? Vivirán. ¿Hay algún muerto que necesita resucitar por ahí? A veces la pasamos es criticando, señalando, y lo que está es muerto. Y lo que necesita es un hombre, una mujer llena del Espíritu Santo que suelte una palabra de vida.
Y a veces ya los tenemos casi, ¿no? Pero necesitamos ahí soltar palabra. Pero vuelvo a decir, necesitamos para lograr hacer esto, estar llenos del Espíritu Santo. Porque solo el Espíritu Santo puede vivificar un muerto, una persona que está totalmente sin vida. Hay lugares que se necesitan que hayan transformación, que hayan cambios. Este cierre de año hemos mirado tantas cosas, pero ¿dónde están los creyentes que hoy profetizan, que hoy predican la palabra en esos lugares que están así de mal, como hoy podemos ver que muchos a través de las noticias miramos muchos casos que producen tristeza, dolor? Pero esos lugares necesitan creyentes llenos del Espíritu Santo. Familias que necesitan creyentes llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que hoy quiero que el Espíritu Santo, y deseo que el Espíritu Santo hoy ministre sobre nuestros corazones. Versículo 9. Y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. 10. ¿Y qué hizo Ezequiel? Profetizó. Profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y estuvieron sobre sus pies. ¿Y qué era, hermano, ese valle de huesos secos? ¿Qué era? ¿Qué era? Un ejército grande en extremo. 11. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. ¿Qué pensaba esta gente en 70 años? La pregunta que yo les hago: si Venezuela está así como está hoy, ¿con cuántos años de régimen? ¿Cuánto llevan? 22. Israel va a estar 70 años. ¿Cómo cree que están? Oprimidos por imperios de aquel tiempo. ¿Cómo cree que están? ¿Qué necesita ese pueblo? Esperanza. ¿Quién es el que le da esperanza a un pueblo? ¿La iglesia o hombres de Dios, como en este caso es Ezequiel? Él no le dice: vaya y dígales esto, aquello y lo otro, porque eso le pasa por ser calabaza. No, le dice: vaya y resucite esos huesos secos. Resucite esa gente que está muerta. Dice la palabra: y me dijo: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Verso 12. Me entra en el espíritu aquí que hay mucha gente que se quita la vida porque llega a este punto. Ya la vida vale nada, sirvo para nada, soy un desastre, soy un caos. Y ahí necesita un creyente lleno del Espíritu Santo. Ahí. Verso 12. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Verso 13. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas. ¿Pueblo qué? Pueblo mío. Están como están, pero el Señor tiene el plan de restaurarlos. Ahora, viene aquí algo muy importante que necesitamos saber todos los que estamos en momentos así. Esta gente está sin esperanza, está sin futuro. Y ahí está el profeta lleno del Espíritu Santo, dando una palabra de vida, dando una palabra de esperanza, dando una palabra de restauración, porque el Señor quiere eso con Israel. Y cuando uno mira todo el texto, termina uno mirando que Dios los
vuelve a traer a Israel, los vuelve a traer a Jerusalén, los vuelve a traer y hacia el futuro. Israel es el pueblo de Dios y Dios tiene un plan con Israel de que es su pueblo. Así que habrá restauración no en el presente, en el momento, pero hacia el futuro Israel es el pueblo de Dios. Como iglesia hoy tenemos las mismas necesidades. Muchos de nosotros tenemos momentos de crisis, momentos de desánimo, momentos de desaliento, donde necesitamos una persona que esté llena del Espíritu Santo y que nos levante, que nos dé esa fuerza, que nos dé ese vigor. La necesitamos hoy. Por eso el Señor, el apóstol Pablo, viendo otra vez el pueblo, le dice: no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, antes sean ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Entonces, frente a los beneficios, yo lo tengo que saber. El único que puede levantar un muerto espiritual, el único que puede transformar un hogar, una familia, una persona, es el Espíritu Santo. Es el único que puede ubicar hueso con hueso, coyunturas, ligamentos, todo, y hacer de todo un valle de huesos secos, de muertos, hacer un ejército, que era lo que el Señor tenía planeado con él. Ahora viene esto: ¿qué necesita usted hoy? Que el Señor resucite, que el Señor le restaure, que el Señor le levante. ¿Qué área de su vida necesita resurrección? El que resucitó a Jesús de los muertos fue el Espíritu Santo. Y hoy también puede resucitar cualquier parte de nuestra vida, de nuestras áreas de nuestra vida. Quiero que hoy, con la mano en el corazón, diga: Señor precioso, te pido que tu Espíritu Santo, ahí donde está, diga: me llenes con tu gran poder. Lléname, porque mi familia, mi ciudad, mi país, mi lugar de trabajo me necesita lleno. Dígalo así. ¿Qué necesita Israel? Un hombre como Ezequiel, lleno del Espíritu Santo. Hoy Dios está buscando una boca, está buscando un corazón, está buscando unas manos para usarlas. Si hoy tú le dices: aquí estoy, Señor, úsame para este cierre de año, para animar a alguien, para motivar a alguien, para bendecir a alguien, para levantar a alguien, Dios te ubicará en un lugar especial, estratégico, donde nadie ha podido ir, para que allí vayas y levantes ese lugar. Dios te puede cambiar de la comodidad, de un lugar cómodo, de donde usted está bendecido, allí te lleva a un lugar maldito, a un lugar que está pobre, a un lugar desgraciado, para que tú le des vida y para que tú bendigas ese lugar. Mucha gente está necesitando hombres llenos del Espíritu Santo, y ese eres tú. Hay un valle de huesos secos esperándote, que tú tienes que levantar con palabra de vida, con profecía, con el don del Espíritu Santo que Dios te ha dado. Hay alguien que está esperando que tú le des esperanza, que le des un hálito de vida. Padre, hoy oro por esta iglesia que hoy está aquí, Padre, como oidores de tu palabra, Señor. Hoy te pido que les hables a lo más profundo de su ser, y que de este lugar salgan llenos para ser bendecidos y para bendecir a otros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. A su nombre. Dígale al que está a su lado: Dios te ha traído aquí para llenarte. Eso, dígale al otro, dígale: Dios te ha traído aquí para despertarte. A su nombre. Entonces es bonito, pero muchos no sabemos por qué el Señor le dijo a sus discípulos: no se me van a mover de aquí hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1 versículo 4. Desde un comienzo que Dios crea la iglesia, tiene planes, y los planes es de poner a la iglesia en lugares difíciles. Vuelvo a repetir: Dios planea
poner la iglesia en valles de sombra de muerte. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificarás mi iglesia, le dice Jesús a Pedro, y las puertas del infierno no prevalecerán. ¿Dónde están las puertas del infierno? ¿Dónde está Él conquistando? Porque allá nos va a poner a nosotros. Mi hija me decía en estos días: papá, ¿por qué Dios me sacó del mejor colegio de Villavicencio y me pone terrible? Le dije: porque ese lugar te necesita. Habla ahorita con Mauricio. ¿Está Mauricio ahí? ¿Dónde está Mauricio? Levante la mano. Me decía: no, Mauricio. ¿Dónde está Mauricio? ¿Salió? Y me dijo: pastor, me sacó de un trabajo y me metió en uno, y allá estoy dando palabra, porque ese es el plan de Dios. Ese lugar necesita un hombre, una mujer llena del Espíritu Santo. Y frente a eso el Señor planea todo, era meternos en lugares donde el diablo ha avanzado. Cuando usted nació en el Señor, cuando ha venido a este lugar y Dios le ha permitido, es porque Dios tiene un plan con usted, de llenarlo del Espíritu Santo, salvarte, restaurarte, para luego llevarte a un lugar para que des vida. Para eso es, no para que vengamos a un lugar de estos y salgamos y no hagamos nada. No, Dios tiene un plan de salvarte, de bautizarte y de llenarte. Amén. Repito, ¿qué quiere? Salvarte, bautizarte y llenarte. ¿Para qué? Para usarte. Así como usó a Ezequiel en un tiempo tan difícil y trajo palabra de esperanza para un pueblo que está muerto, que está totalmente desubicado y está desunido, para unirlo y hacer un ejército. De la misma manera, Dios está hoy para que usted sea sano, luego que lo salve, lo bautice y lo llene, para que vaya a alguien y le dé vida y lo resucite un valle de huesos secos. Amén. El Señor le dice que ahí dice el versículo 4, estaban juntos. Ya el Señor, póngame cuidado aquí, ¿qué ha pasado? El Señor ha resucitado de los muertos. Se encuentra con sus 12 muchachos, ya no son 12, sino son 11. Se encuentra con ellos y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen a la ¿qué? A la promesa del Padre. Ustedes van a esperar la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, verso 5. Porque Juan ciertamente ¿qué? Bautizó con ¿qué? Con agua. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Van a ser bautizados. Mire que ellos le preguntan en el 6: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? ¿Vas a solucionar los problemas sociales que tenemos? Les dice, ¿qué les dice el Señor? Verso 7. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ustedes no deben estar inquietos por nada de política. Lo que ustedes tienen que estar inquietos, que es lo que la iglesia tiene que estar inquieta hoy, es por llenarse del Espíritu Santo. Mire que yo como pastor tengo una cosa aquí. Yo digo: Señor, en Navidad, ¿qué predico? ¿Qué les digo, Señor? Los regalos, una cosa y otra. Entonces, pastores, conozco pastores con toda mi alma y mi corazón, hasta jefes míos poniendo arbolitos de Navidad para vistiendo a los hermanos de Papá Noel. Y una vez yo hice aquí hasta un árbol, hice que hasta aquí hicimos un pesebre, y un hermano dijo: no vuelvo a la iglesia por haber puesto un pesebre. Bueno, pero ¿qué es lo que la iglesia necesita para cerrar bien un año? Y el Señor me dice: si quieren cerrar un buen año, tienen que cerrarlo llenos de mi Espíritu.
Y entonces está aquí. No les toca a ustedes saber tantas cosas o hacer tantas cosas, mi hermano. Lo que usted y yo necesitamos es lo que dice el versículo 8. El 8 dice, pero recibiréis poder. ¿Qué es lo que usted necesita? Poder. Poder para aguantarse a su marido. Poder para aguantarse a sus hijos. Poder para aguantar la recesión financiera que hay. Poder para aguantar todas las enfermedades que te van a venir. Poder. Yo necesito poder para aguantarme la suegra, no. Para aguantarme a mis hijos, para aguantar la opresión que va a venir. Poder. Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién, hermanos? El Espíritu Santo. Y ustedes deben estar interesados por ir a Jerusalén, a Samaria, a Judea, Samaria hasta lo último de la tierra. Llenos del Espíritu Santo. Llenos. Capítulo 2 dice la palabra que cuando llegó el día del Pentecostés, ¿cómo estaban ellos? Estaban todos unánimes juntos. Verso 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. 3, y se les aparecieron lenguas repartidas, lenguas como de fuego, y sentándose sobre cada uno de ellos, versículo 5, versículo 4. ¿Y qué dice la palabra? No los oigo, ¿qué dice? Y todos fueron llenos de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. ¿Qué había en el corazón del Señor que necesitaba la iglesia? Al Espíritu Santo. Amén. Entonces, hay algo que usted y yo tenemos que saber. Una cosa es ser salvo cuando somos sellados por el Espíritu Santo, pero otra cosa es ser bautizados. Y el bautismo viene cuando usted está anhelando servir a Dios. Dios lo bautiza y luego lo llena. Cuando lo llena queda apto para hacer la obra de Dios. Entonces necesito conocer la diferencia que hay entre el bautismo, que es una vez, pero la llenura es constante todos los días. Yo necesito vivir lleno del Espíritu Santo en este tiempo, lleno del Espíritu Santo. Yo necesito bautismo. Pero muchos se quedan en el comienzo, que es la salvación. Pastor, ¿qué quiere decir entonces ese sello del Espíritu Santo? Muchos son salvos, pero no bautizados. Les hablaba esta mañana a los hermanos para que me comprendieran un poquito más. Una cosa es en el momento en que usted hace la primaria. El gobierno acepta la primaria de Colombia, cuando alguien termina quinto primaria, en el gobierno hay un aval que dice terminó y lo avala. Cuando termina el bachillerato hay un momento en el que gradúan y el gobierno acepta eso. Y usted hasta, no sé, siempre que va a hacer un trabajo le piden o va a entrar a un trabajo, le dicen tráigame el certificado de bachiller. Y usted lo busca en el colegio que está avalado y usted tiene su certificado de bachiller. Y luego entra a la universidad. Y por ejemplo, yo les decía esta mañana, yo soy licenciado en teología, licenciado, pero eclesial. Y si yo voy allí al colegio, no me lo van a valer, no me la aceptan, porque mi licenciatura no está avalada por el gobierno, es eclesial. Pero si quiero hacer la licenciatura en teología que sea avalada por el gobierno, tengo que estudiar más en universidades avaladas. Estudiar en universidades avaladas por el gobierno. La mía, la que estudié es por el Señor. El Espíritu Santo, cuando salva, avala la salvación tuya. Quedas como una persona convertida. El Espíritu Santo te sella. Efesios capítulo 1 versículo 13, regálemela. Efesios 1:13. Efesios 1:13. Dice,
en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. Escuchó la palabra. Y habiendo, ¿qué más? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, segundo ingrediente que tienes que tener para ser salvo, oír el evangelio, creerlo, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Queda sellado. Si una persona no oye el evangelio, que Cristo vendrá, que Cristo fue sepultado y que resucitará, y si tú no pones la fe ahí, no eres salvo, no has nacido de nuevo. Si no naces de nuevo, no es, el Espíritu Santo no entró en ti, no está en ti. No eres salvo si el Espíritu no está dentro de ti. El Espíritu Santo entra y mata la naturaleza de pecado y despierta tu ser a adorar a Dios. Naces en el Espíritu. No es, repita la oración, puedes repetir 50 veces la oración y no nacer de nuevo, como puedes repetir una vez y ser salvo, nacer de nuevo. Nacer de nuevo es que el Espíritu Santo entró en ti. Esa es primaria, avalada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te salvó, te selló. Pero viene que ahí se quedan muchos en la iglesia, pero no son bautizados. Y el bautismo es lo que está pasando en Hechos capítulo 2. Por eso no se me mueven a querer servir, no me hacen ningún servicio sin el bautismo. Y una de las cosas que muchos hacemos los pastores es poner a servir mucha iglesia sin bautismo, desobedeciendo la orden del Señor. ¿Quién dio la orden de no usar a nadie que no esté bautizado? El creador de los cielos y la tierra. El consejo que da el Señor en el capítulo 1 versículo 4, no se me mueven hasta que no sean llenos, lo está dando el que resucita muertos, el que vive por los siglos de los siglos, el alfa y la omega, el principio y el fin, el que estuvo muerto pero vive por los siglos de los siglos, el que resucitó al hijo de la viuda de Naín, el que resucitó al hijo de Jairo, el que resucitó a Lázaro, fue el que dijo, no se me mueven, no me hacen nada sin el bautismo del Espíritu. No sé por qué estar un año tranquilos sin bautismo. Y sin estar lleno del Espíritu. No sé si me estoy metiendo en problemas, pero si me meto en problemas es porque Dios me lo mandó a decir. Iglesia sin bautismo del Espíritu Santo, cerramos muchos años sin la llenura y sin el bautismo. Cuando no hay bautismo, ¿qué sucede cuando alguien no está bautizado y está caminando en el peregrinaje del Señor y aún entran al ministerio? Se cansan, se rezagan por el camino, se devuelven, se desaniman, hay mucho estrés, hay mucha opresión frente al trabajo que se sirve. Cuando se sirve a Dios, a veces tocan las cosas de Dios. Por eso un pastor tiene que estar alerta y con sus ojos abiertos y teniendo discernimiento quién de la iglesia está despierto y quién de la iglesia el Espíritu Santo lo despertó, a quién despertó y a quién bautizó, porque ese es el que va a servir en el año 26. Versículo, quiero que vayan ahí al texto de, estamos mirando el primer paso, que es la salvación, esto, pero el bautismo está en Hechos 2, y el bautismo y los llenó. Capítulo 4, regáleme el capítulo 4, versículo 31 de Hechos 4:31. Dios los llena ahí, después de haberlos reunido, los llena con su Espíritu Santo. Y de ahí Hechos, capítulo 2, 3, 4, 5 hasta el 28, encontramos una iglesia que no la para nadie. Viene persecución, vienen cárceles, viene todo y ellos están empoderados. Aquí han sido llevados al concilio, los están juzgando, los están amenazando. Y ellos, después de haber hecho eso,
hacen algo para llenarse de nuevo del Espíritu Santo. Parece que entre el capítulo 2 y el capítulo 4 se desocuparon. Es algo que no hemos comprendido, que después del bautismo, el bautismo es una vez, pero la llenura es todos los días. Y del capítulo 2 al capítulo 4 dice: cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. Y todos fueron ¿qué? Luego no habían sido llenos en el capítulo 2. Eso muestra que usted debe y a veces yo siempre con lo que Dios me ministra, me dice: casi todas las cosas que tú vives en tu vida tienen relación con la eternidad. Por ejemplo, si usted dice quiero estar llenito, entonces se desayuna. Mañana se mete unos huevitos, come unos huevitos, chocolatico, ¿qué más hace? Huevitos de codorniz, y está ahí. Y usted con el caldito, hay hermanos que es caldito y huevitos. Levante la mano los de los calditos y huevitos, bajen la mano. Y hay un hermano que son fieles a las 9, entre las 9 y las 10, las medias 9. Y otra vez la barriguita hacia así. Y al mediodía, sagrado que el almuerzo. Y otra vez la barriguita hacia llena. Le gusta a uno estar llenito. Pero a las 3 de la tarde, ¿qué hace, hermana Marta? ¿Qué es lo que hace a las 3, 4? Otra vez. Las 11. Y a las 7 de la noche. Y hay unos hermanos que dicen: no como carne, no, me como algo suave, un poquito de una lechona. Y vuelven, pero lo lindo es que pasan 8 días y vuelven y comen a los 8 días, amén. Al otro día, sagradamente, a las 7 de la mañana, otra vez. Y así toda la semana. ¿Sabe qué es estar lleno del Espíritu Santo? Es así. Hoy usted está en culto, pero hay cosas que nos desocupan de una, hermano. Hay problemas, hay maridos que de una usted se encuentra con ellos y le bajonean el espíritu. O trabajos muy difíciles, o suegras, no, bueno, dejemos las suegras quietas. Hay ambientes difíciles que lo bajan a uno. Entonces usted tiene que volver a llenarse con los salmos, o con el libro de los Hechos, o con Apocalipsis, o con Mateo. Digan amén a eso, por favor. Entonces no, pastor, por ese lado casi me duermo. Pero cuando escucho a Marcela Gándara, vuelve y se llena. Porque usted se llena con cánticos, con salmos, con himnos, y ay, pastor, cuando voy al culto me lleno, cuando voy a las escuelas los jueves me lleno. Y entonces usted debe de aprender eso, que hay ambientes, hay atmósferas que le debilitan, le bajan, y usted necesita permanecer ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Usted tiene que saber si en Navidad hay ambientes que lo bajan. Y para poder soportar a los doctores de la carranga, usted debe estar lleno del Espíritu Santo. Si no, usted termina bailando. Mira al que está a su lado, diga: Dios te trajo aquí hoy, dígale, hoy, para que te llenes. ¿Cuántos dicen amén? Solo así podemos soportar las pruebas. Hermanos que están escúcheme, hermano, estrés, tengo un estrés. ¿Sabe qué es el estrés? Que le está superando la prueba. Y la prueba puede ser su marido o sus hijos en la crianza. No, yo necesito superar esto. Tiene que llenarse del Espíritu Santo. Pastor, ¿cómo me lleno? De pronto leyendo todo el libro de Lucas. No dijeron amén, ¿no? Ya, si ustedes le digo, llénese este fin de semana, usted dice, una bandeja paisa, pastor. La bandeja paisa me llena. Exactamente, una bandeja paisa espiritual es leerse todo el libro de Génesis. Sale lleno. Venir a un culto de adoración y alabanza y cantar hasta que usted logró entrar en la presencia de Dios. Dios te llena, el Espíritu Santo te llena,
a través de todos estos ejercicios espirituales. Y nuestra tarea es no embriagarnos con qué, con vino, sino antes estar qué, llenos del Espíritu. A su nombre. Necesitamos esto para hoy más que nunca. Pastor, ¿qué beneficios tiene el estar lleno? Número 1, quiero que conozcamos los 6 beneficios que hay cuando uno se llena. Número 1, Él es el que nos despierta, nos impulsa a desarrollar el propósito de Dios. Esdras capítulo 1, versículo 1. Él nos despierta. Pastor, usted cuando predica por poco me duermo, ¿sí? Me duermo hasta cantando. Vivo completamente cansada, estresada. Y decirle a un hermano que viene así, hermano, vamos a cantar, vamos a orar, ellos quieren sentarse porque vienen estresados del mundo. Mire, hermano, a usted no lo para nadie. Nadie en esta tierra lo puede parar, como esos huesos secos. Nadie puede resucitar esos huesos secos, a menos de que el Espíritu Santo no entre con vida sobre ti. Estoy diciéndole, usted que dice, mi marido, es que mi marido, su marido no va a cambiar si el Espíritu Santo no lo resucita y no lo despierta. Sus hijos, es que mis hijos están descarriados, sus hijos despertarán si el Espíritu Santo no entra en ellos. Ambientes difíciles solo los cambia el Espíritu Santo. Esdras capítulo 1, por favor, versículo 1 al 5. Dice la palabra, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. ¿Qué dice la palabra? Despertó Jehová el espíritu ¿de quién? De un pagano, del presidente de la primera potencia del mundo en aquel tiempo, Persia. El imperio Persia era comandado por Ciro. ¿A quién despertó Dios para que se pudiera cumplir el propósito de ir a edificar el templo? Despertó a Ciro. Por eso, hoy usted está aquí, usted no lo despierta el Espíritu, no despierta a nadie. Pero cuando Él lo despierta, se tiene que entender, un hombre despierto. ¿Qué hizo Ciro? Ayúdenme, lean conmigo. Despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo, ¿qué hizo Ciro? ¿Qué hizo Ciro? Hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, por favor, versículo 2. Versículo 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová el Dios, estoy diciendo como si estuviera hablando aquí en este momento. ¿Quién? No. ¿Cuál es el presidente de Estados Unidos? El presidente de la potencia del mundo. Está hablando ahí. Es Ciro. Es Ciro. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está casa a Jerusalén. Pues todos se quedaron así. No despertó a ni un judío, despertó a un persa. Para Dios no es imposible despertar a nuestro alcalde. Y termina diciendo, ¿qué necesita la iglesia? Lo que necesita la iglesia. Para Dios no es ninguna dificultad despertar al presidente Petro. No dijeron amén los petristas. Ahí es cuando tienen que decir amén. A ver, los que votaron por Petro, levante la mano. Nadie ahorita. Pero para Dios no es imposible, hermana, despertar a Petro, a nuestro presidente, y despertarlo a usted. El asunto es que cuando Dios te despierte, a usted no lo para nadie. Comienza a decir, ¿qué hay para hacer? ¿Cómo me muevo? ¿Puedo ir al consejo a predicar? Pastor, cuando el Señor salvó a Carlos Anacondia, que hablábamos hace ratito,
Llegó y le dijo, pastor, quiero predicar. Le dijo, pero hijo, usted acabó de irse. No, pero yo quiero predicar. Le dijo, no, hermano, tiene que hacer discipulado. Pastor, yo quiero predicar. Le dijo, váyase para el parque. No detiene nadie, hermano, váyase para el parque. ¿Quién es Carlos Anacondia, hermano? Pues le trajo 200 al culto. Se convirtieron 200 con él en un segundo allá. Y de ahí en adelante ese hombre no lo para nadie. Un día se paró en medio en China, lo invitaron a predicar. Y se para a predicar. Le dicen, pastor Carlos, ¿qué pasó? El traductor no apareció, no llegó. Y le dice el pastor, no se preocupe, ¿cuál es el problema? Si aquí los demonios, los que sean, conocen quién es el Señor. Aprende a orar, hermano. Segundo, en el nombre de Jesús. Y hermano, en un segundo se explotó de la gloria de Dios. Ay, hermano, gente volteaba, hermano, la gloria de Dios se movía, cayó la presencia de Dios. Porque el lenguaje no es ningún problema para el Espíritu Santo. Mire, estoy diciendo, para Dios no es imposible que su patrón se salve, se convierta. Si el Espíritu Santo lo despierta, se convierte a Cristo. Amén. Estoy diciendo, sus hijos. ¿Cuántos tienen hijos que necesitan un despertar del Espíritu? Un esposo. Pastor, es que yo solo dele, haga fuerza. No hay ningún problema, no haga más fuerza. Ore y pídale a Dios que despierte a su patrón, a sus hijos, a su esposo, lo que sea. El Espíritu Santo tiene el poder. Despertó a Ciro. Si uno sigue leyendo, en un momento le dice Esdras, le dice, bueno, vamos a ir a hacer esto. Le dice, bien, saca una carta, como decir la tarjeta de crédito de Falabella. Pelado ahí. Cuando saca una débito, y le dice, tome y lo que necesite comprar, pero me edifican la casa de Dios. Y vayan. Y en la carta decía el gobernante, porque como era el presidente, dice, vayan. Si el alcalde o el gobernador donde van no les da lo que le pido, me hace el favor y le dice que mandaré un ejército, les destruiré su casa, te acabaré hasta con el perro, devolveré la casa a un muladar si no me obedece a lo que lo mando. Tiene que darle todo lo que usted necesita. Era la orden, era la forma de predicar Ciro. La forma de predicar Ciro: lo mato, lo acabo, lo destruyo si no me hace caso y no adora a Dios. Era la forma de predicar él. Ese fue el despertar para Ciro. Tremendo. Leamos el libro de Esdras. Es cuando Dios despierta, no hay ningún impedimento. Lo que necesita tu hija, mire, lo que necesita tus hijos no es que el diablo es el culpable, sino que estamos dormidos o que no están llenos o no estamos llenos del Espíritu Santo. Pero para Dios no hay nada imposible. Digan amén a eso. Entonces, en primer lugar, ¿qué beneficio tenemos? Un despertar. ¿Cuántos desean eso? Yo lo voy a pedir al Señor en esta mañana. Ponga la mano en el corazón. Padre precioso, te pido un despertar en el espíritu de cada uno de tus hijos. Me es imposible, Señor, solamente con las palabras decirles que no bailen, no tomen, no pequen este fin de año, porque más tardaré yo en decírselo que ellos en hacerlo. Pero si, precioso Dios, tú hoy nos despiertas y nos pones en el corazón respeto, reverencia por tu espíritu, y nos despiertas el corazón y nos avivas, va a ser muy difícil que pequemos, va a ser muy difícil, Señor, que caigamos en pecado. Por eso hoy te pido un despertar. Es imposible decirles que den, es imposible que hagan si tú no los despiertas, Señor. Te pido, Dios precioso y poderoso, que a todos los que han venido a este culto los despiertes como despertaste a Ciro y como despertaste a los apóstoles cuando luego del bautismo fueron y llevaron tu palabra por todos los confines de la tierra. Gracias te doy por haber despertado al apóstol Pablo y haberlo traído hacia este lugar, Señor, hacia el campo nuestro, para que tu palabra fuera predicada en todo el mundo.
Gracias, Señor. Te pido que hoy despiertes con tu Espíritu Santo el corazón de esta iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Denle el aplauso al Señor. Despertar. Segundo beneficio. El segundo beneficio es que nos da la capacidad sobrenatural. Entonces, aquí se viene Éxodo 31, versículo 2 y 3. Todo esto es la necesidad de, como pastor, al cerrar un año les estoy abriendo el corazón. Me canso diciéndoles, hermano, den, hermano, sirva, hermano, haga. Y el Señor me dice, no lo van a hacer si yo no los despierto. Pida que los despierte. Y los voy a pedir, le va a pedir al Señor que los despierte, ¿oyó? 3 de la mañana los van a despertar. Éxodo 31, 2. Lean conmigo. ¿Qué es lo que segundo? ¿Cuál es el segundo beneficio? Capacidad. Usted dirá, pastor, yo la verdad no doy la talla. Yo no me voy a poner a hacer eso. No. Hay algo que hace el Espíritu Santo cuando entra en ti. Y una de las cosas que hace, parte de ya salvarte, porque eso es lo que se necesita, la salvación, tener primero un encuentro con Dios, de ahí en adelante Él entra y te despierta y luego te capacita. Lean conmigo. Mira, yo he llamado por nombre a Besael, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, verso 3, y lo he llenado, ayúdenme, y lo he llenado ¿con qué? ¿Qué pasa cuando lo llena? Llenó a Besael, llenado del Espíritu de Dios, y le he dado sabiduría, en sabiduría, lo llené de sabiduría. ¿En qué más? En inteligencia. ¿Qué más le dio? Ciencia. ¿Qué más le dio? Ciencia. Le dio arte, le dio habilidad para hacer las cosas. Versículo 4. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Para inventar diseños. Eso le dio el Espíritu Santo a Besael. ¿Qué necesitaba Moisés para hacer el tabernáculo? ¿Qué necesitaba Moisés para hacer el arca del pacto? Un hombre inteligente, un hombre con creatividad, un hombre que inventara diseños para trabajar en oro, en plata, en bronce. Verso 5, y en artificio de piedras para engastarlas, en artificio de madera para trabajar en toda clase de ¿qué? ¿Qué le dio el arte? ¿Le dio el arte de qué? ¿Cómo se llama eso? Hay otra forma. De talla. El Espíritu Santo entró y le dio eso. Cuando hoy usted dirá, pero pastor, hoy no vamos a hacer algo. Usted dirá, es que no sé cómo hablarle a mi patrona, no sé cómo entrarle. Dios te va a dar sabiduría. Digan amén a eso. Cuando Él entra, cuando estás lleno, salen palabras, salen ideas, hay creatividad. Algo que Dios me ha dado a mí es sinónimos. Entonces cuando viene esos sinónimos, uno tiene 7, 8, 7, 10 palabras para decir una misma cosa. Y entonces viene Dios y le da a uno esa gracia, aparte que le da léxico, le da palabra, le da la sabiduría, le da la inteligencia. Eso me lo dio a mí, porque yo perdí hasta recreo. Y Señor, ¿cómo puedo yo hoy predicar ante gente tan importante y sabia, inteligente como ustedes? Porque Dios me ha dado eso. Dios me ha dado eso. No es mío, es de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios le dé gracia, inteligencia, habilidades, talentos, dones? A ver, levante la mano, recíbanlo en el Espíritu, diga por fe. Diga, Señor, yo recibo un despertar. Ayúdeme. Diga, yo recibo un despertar en mi espíritu. Y como despertaste a Ciro y lo usaste para hacer tu plan y tu propósito de edificarlo para ti, Señor, yo te pido que hoy yo pueda cumplir tus planes, tus propósitos, pero me falta habilidad, inteligencia, me falta conocimiento. Me falta, Señor, que me des talento. Alguien que reciba eso, reciba talento, habilidad, creatividad, inteligencia, gracia, unción, poder. Y el Señor pone eso en ti para que hagas lo que Dios te ha mandado a hacer.
Y cuando lo hagas, lo harás bien para el Señor. Hay alguien que va a recibir hoy muchas riquezas. Tenga la mano levantada en la mano derecha. Póngame bien cuidado. Recibirá una herencia muy grande y será rico. Pero antes de eso, tienes que ser lleno del Espíritu Santo para administrar recursos, para administrar la abundancia y para administrar la sobreabundancia y para extender mi reino. Con la mano arriba, hoy en el nombre de Jesús, el Espíritu de Dios te llena y te capacita para administrar bien los recursos que Dios te dará en el nombre de Jesús. Alguien que reciba eso, reciba eso. Y el Señor te da eso cuando Él te llena. Entonces, Él te llena, te despierta, y cuando te despierta los sentidos espirituales se abren y ahí usted tiene discernimiento de espíritu. Ahí es donde tú tienes palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, y en ese mismo lugar te da habilidad, te da agilidad, te da inteligencia. Y puedes manejar eso. Y no es que te da algo que es bien grande y te vas a estresar porque no sabes cómo manejarlo, sino que vas a saber manejar las bendiciones o los lugares donde Dios te va a poner. ¿Cuántos reciben eso? Tercero, aparte de eso, pero regáleme Isaías 11:1 para dejar claro aquí. Isaías 11:1. ¿Están ahí, hermanos? ¿Cuántos están aquí? Isaías 11:1. ¿Saben qué me habla el Espíritu Santo? Que muchos de ustedes están a brazo partido. Están criando hijos a brazo partido. ¿Sabe qué es a brazo partido? A puras fuerzas. Regáleme rápidamente qué dice allá, qué dice Zacarías 4:6. Y como iglesia tenemos todo el poder, pero no lo usamos. ¿Qué dice? 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová para quién. Por eso el Señor despierta a Zorobabel, despierta a Geo, despierta al pueblo, despierta a Ciro. Despertó a todos. Y cuando los despiertan el Espíritu, hacen la voluntad de Dios, que era levantar los muros y tenían que restaurar o edificar templo a Dios. Vea. No es con fuerza, porque Zorobabel quiso levantar el templo a puro brazo partido, se cansó. Por eso el Señor dice: no me hagan nada sin el Espíritu. Nosotros somos los que a toda hora estamos enfrentando grandes desafíos sin el Espíritu Santo, teniéndolo con nosotros. Muchos fueron bautizados, pero no están llenos. Porque para llenarnos es día a día, y para el bautismo es un solo día. Yo hablé en lenguas en 1530, dice un hermano. ¿Cuánto hace que no hablas en lenguas? No, hablar en lenguas es todos los días. Para llenarnos es día a día. En la cotidianidad es donde debemos de experimentar la llenura. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová para Zorobabel, que dice: no con ejércitos, ni con qué, ni con fuerzas, sino con quién, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Las cosas de Dios se hacen con su espíritu. Usted es un hijo de Dios. Hoy tienes el Espíritu Santo. Y entonces con él soy profesora en el colegio teniente. Haga ese trabajo con el Espíritu Santo. No lo haga sin él. Tengo 3 hijos, téngalos con el Espíritu Santo, críelos con el Espíritu. Trabajo en la palmera, trabaja en la palmera con el Espíritu Santo. No, juego fútbol con el Espíritu Santo. No lo haga sin él. Porque sin él estamos perdidos, sin él estamos perdiendo, sin él somos iguales a todos. Primer beneficio, un despertar. El despertar es muy poderoso, es muy glorioso. El segundo beneficio es capacidad. El tercero, léxico, palabras.
nos da un nuevo lenguaje. Y dice la palabra que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Recibieron poder y fueron llenos del Espíritu Santo. Usted tendrá conocimiento, palabras, ciencias, palabras de sabiduría, y te dará palabras para tener tacto, para tener una dama, una esposa. Te dará la forma de hablar, de enamorarla y de mantenerla enamorada. ¿Cómo mantener enamorada a mi esposa con el Espíritu Santo? Él te da palabra, Él te embellece, Él te hermosea. Siempre vivirás enamorado, siempre vivirás enamorado. No, es el diablo. El diablo está vencido, hermano. Lo que hoy se necesita es una iglesia que esté llena del Espíritu Santo. Lo que usted necesita es despertar, y lo que necesita capacidad y tener la llenura del Espíritu Santo para que me dé palabra. Las mujeres se enamoran es de la forma como usted habla. Oh. Lo que más les gusta a las damas es la forma en que habla su esposo. Dios quita palabras destructivas, palabras de desaliento, palabras que desmotivan, palabras que matan. Todo eso el Espíritu Santo nos lo cambia y nos da tacto a la hora de hablar. El Espíritu Santo nos enseña a hablar, aparte que nos da lenguas para vencer al diablo. Cuando usted habla en lenguas, el diablo queda perdido. Está desanimado porque muchos nos desanimamos, muchos vivimos a veces tiempos de desánimo. Nos llega el día malo, ese día habla en lenguas y se levanta de una. Eso es el bautismo, eso es vivir lleno del Espíritu Santo. 4. Aparte de un léxico, un nuevo lenguaje de reino, también nos da, escúcheme bien, nos da denuedo. Digan conmigo, denuedo. Nos da brío, valor, coraje, valentía, intrepidez, arrojo, osadía. Es una persona dinámica. Por eso cuando usted dice, lléname, ay hermano, está diciendo qué hay que hacer, cómo hay que hacer. Pastor, póngame a mí. Pastora, venga, yo quiero ayudar allí, yo quiero dar. Saca la chequera, qué hay que hacer, qué hay que pagar, qué hay que hacer. Pero si no lo despierta el Señor, usted ni da ofrenda. Por eso el que no da ofrenda no puede. ¿Por qué? Porque Dios no lo despierta. No porque usted no quiera dar, sino porque Dios no te lo recibe. Nos despierta, nos capacita, nos da lenguaje, nos da denuedo. Digan amén a eso. Hechos 4:13. Hechos 4:13. Con todo esto quiero que usted se le despierte el deseo de que Dios lo llene. Amén. De que Dios ¿qué? Nos llene. Entonces, viendo, ayúdeme por favor, Hechos 4:13, ¿qué veía la gente de aquel tiempo? ¿Los veía hacer milagros? Sí. Los veía a ellos soportar, esforzarse en hacer, predicar y predicar y predicar. Pero había algo que se notaba. ¿Qué se notaba en ellos? El denuedo. El denuedo de Pedro. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué miraban? La llenura del Espíritu Santo. ¿Qué miraron en Esteban? La llenura del Espíritu Santo. ¿Qué se mira hoy en usted, hermano? Pastor, tiene que tener discernimiento. Estás lleno del Espíritu Santo. Estás rebosando. Se sale, el Espíritu se mueve en ti. Hay pleroma en ti, hay derrame de gloria en ti, en tu mirada, en tu pones las manos cuando caminas, cuando hablas, tienes unción, tienes llenura, tienes denuedo, tienes ímpetu. Eso lo da el Espíritu. Le pregunto, una iglesia muerta, ¿por qué está muerta? Está muerta por culpa del pastor. Siempre es por culpa del pastor. Si el pastor se muere, si el pastor se duerme, la iglesia se acuesta. Si el pastor se acuesta, la iglesia se entierra. Necesitamos una iglesia despierta, llena del Espíritu Santo, cerrando el año. Y será el deseo para el año 26. Este año teníamos ese lema: la iglesia llena del fuego del Espíritu Santo. Ese era el deseo. Y así cierro el año hablando de la llenura y el bautismo del Espíritu Santo. El denuedo, necesitamos eso.
usted se mantenga vivo en el Señor. Primera de Juan 4:18. ¿Qué hace ese de nuevo? Ese de nuevo te quita el miedo, te quita el temor, te quita todo aquello que te obstaculiza. No habrá nada que te frene, porque el amor, dice la palabra, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. El Espíritu Santo te llena de amor y te quita el miedo. ¿Qué tenían estos discípulos en medio de toda la persecución? Llenura del Espíritu Santo. ¿Y cómo se reflejaba? En amor. En amor. 5. Nos da blindaje frente al pecado. ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando eres bautizado y estás lleno? Te blinda. No puedes pecar, no puedes mentir, no puedes murmurar, no puedes ir a bailar, no puedes tomar. ¿Qué es lo que te impide? El Espíritu Santo. No que el pastor te amenace, no que el pastor te ponga en disciplina, nada. Lo que te impide bailar en este año, los 50 de Joselito y los doctores de la carranga, es que usted esté lleno del Espíritu Santo. No te deja mentir, no te deja ver pornografía, no te deja adulterar, te hace quitar los números de teléfono de los que no son tu esposa o tu esposo, te los hace borrar. La llenura del Espíritu Santo te invade en santidad y podrás vivir en pureza y santidad. A su nombre. ¿Cuántos quieren la llenura del Espíritu Santo? Vuelvo y repito, son salvos, pero necesitamos el bautismo. Pastor, yo quiero el bautismo. Tienes que pedirlo, tienes que desearlo, tienes que recibir a Cristo, tienes que anhelar esto y Dios te va a bautizar. Y luego que te bautice, tienes que estar en el tercer nivel, que es mantenerte lleno. Pastor, yo hablo en lenguas, sí, pero hay un problema de hablar en lenguas. Es mantenerte lleno para que hables lenguas todos los días, no solamente en culto. ¿Por qué dejas de hablar en lenguas? Porque tú tienes picos emocionales y solamente habla en lenguas por ocasiones. Pero ese no es mantenerte lleno, es en la cotidianidad, día a día, día a día. Por eso el apóstol Pablo le dice ahí a Efesios capítulo, a los de Éfeso en 4:18, ¿qué quería decir? Que ellos estaban en culto. ¿Qué anomalía vio el apóstol Pablo en la iglesia de Éfeso? Que hablaban en lenguas, que cantaban, que adoraban, pero también se emborrachaban. Y dice, no puede ser así. Tienen que ser llenos del Espíritu. O sea, ya son bautizados, ya son salvos, ya son bautizados, ahora mantente lleno. Pero la lucha no es, vuelvo a decir, el peor enemigo no es el diablo. El peor enemigo es que usted no esté lleno del Espíritu Santo. El diablo está vencido.